Vamos a recomenzar con el curso de introducción a la lengua Yoruba. Mi nombre es Adesola y se diría Oruko Minichi Adesola. Bueno, lo primero que vamos a ver es el fenómeno bien interesante que es la nasalización. Es un fenómeno bastante particular y que no se utiliza en la lengua española. Lo primero que vamos a ver o a tratar de entender va a ser el fenómeno de la nasalización. Bueno, muy bien. Nosotros podemos escribir, por ejemplo, fun fun. Bueno, fun fun en realidad no se lee como en español. ¿Tá? Fun fun se leería en Yoruba evitando pronunciar la N, porque la N en realidad es un fenómeno de nasalización. O sea, nosotros diríamos, para decir fun fun, que tenemos acá fun fun, para decir fun fun no diríamos como en español fun fun, sino diríamos fun fun, la U por la nariz. Hacemos fun fun fun. Hay otra palabra que es bien conocida también por todos nosotros, que nosotros decimos shongo. Shongo también tiene está sujeto, tiene el fenómeno de nasalización. Las vocales nasalizadas, aquí hay gente que dice que existen las vocales nasalizadas, y otros autores que sostienen que es un fenómeno de nasalización y que solo se indica colocando la M o la N al final. Entonces, para nasalizar una vocal nosotros debemos colocar la M o la N al final. Otra cosa importante en la lengua Yoruba es que ninguna palabra termine en consonante. Eso también es, ¿por qué lo menciono acá eso? Porque cuando ustedes vean una palabra terminada en N, como por ejemplo es okan, es uno que termina en consonante, en realidad la consonante, esta consonante final, okan, no es la terminación. ¿Tá? Eso es lo que acontece. La N final indica el fenómeno de la nasalización. Pero ¿qué pasa? Hay momentos, por ejemplo, en Ina, que es fuego, y eso se lee Ina, pero estaría así escrito en realidad, Inan. También la palabra omo, entonces ponemos omo, ¿tá? Eso es hijo, se lee omo, ¿tá? Ahora bien, las palabras, acá vemos cómo es el hecho o cómo es el fenómeno de la supresión de la consonante indicadora de la nasalización. Porque ¿qué pasa? Toda vocal precedida de M o N suprime la N o M final indicadora de nasalización, pero no pierde el sonido nasalizado. ¿Tá? Eso es un detalle muy importante. ¿Se entiende cómo es la cosa? Yo escribo, por ejemplo, vamos de nuevo, escribo Ina, pero ¿qué pasa? Ina suena nasalizado. ¿Por qué? Porque como yo tengo la A precedida de la N, yo entonces no escribo lo siguiente. Yo no escribo Ina. Yo no escribo Inan, escribo Inan, porque tengo que la A precedida de la N. Lo mismo que pasa con Omo. Cuando yo escribo Omo, no escribo Omo, porque ya se sobreentiende, porque es una vocal precedida de una M. ¿Tá?
También otra cosa interesante que hay, que no lo mencioné cuando hablamos de la palabra funfun, es que los sonidos de las U se acortan. Entonces no es fun, sino es fun, cortito, bien cortito. Y ahora vamos a ver algunas palabras bien interesantes. Aburo. Aburo. La R, atención, la R no suena R como la nuestra, porque acá vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a poner que la R no suena R como la nuestra, sino que suena R. R. Suena R. Suena como en pero. Tinta de perro. ¿Tá? Perro. Perro. ¿Tá? Entonces es pero. Aburo. Suena como en perro, en pero no como en perro. Entonces aburo. Aburo. ¿Qué quiere decir joven? Tenemos por ejemplo a 10. A 10. La E con el punto de abajo, como la ven acá, vamos a poner en negro para que la vean mientras hablo. La E con el punto de abajo no suena E, sino suena E, es una E abierta. Y adie es gallina. La siguiente palabra, adupe. Adupe. Acá tenemos otro sonido bien interesante. Bueno, adupe, ya todos saben que es gracias. Y acá hay un pequeño digamos, cuestión a tener en cuenta. Muchos escritores, muchos autores sostienen que suena así la P. Upuy. En realidad no suena puy, suena pu. Este es el sonido real que tiene. Suena pu. Pupua. Si yo sostuviera que la P suena pu, entonces yo tendría que decir pu, pa. Y eso no suena así, porque cuando nosotros vemos, escuchamos el idioma yoruba, dice pupua, pupua. ¿Tá? Esto es rojo, pupua. Entonces pupua de la P es pui. Adupue suena adupue. Adupue. Esto es viento. A fe. Cuidado, porque acá nosotros podemos cometer el error de decir a fen. ¿Por qué? Hay que tener cuidado cuando decimos a fe, porque no decir a fe, no nasalizar la E, sino abrir la E. Y es a fe. A fe, viento. Z, X, C, V no existen en el alfabeto yoruba. Tampoco existe la Q. Estas letras no existen. Todo esto es una convención en realidad, porque ustedes no deben perder de vista que la lengua yoruba es una lengua ágrafa. ¿Qué quiere decir ágrafa? No tenía escritura. ¿Cuándo comenzó la escritura? Allá por el año 1846 aproximadamente comienza a escribirse. Esto se lo debemos a un sacerdote de la iglesia anglicana. Samuel George Crowther fue uno de los primeros que intentó hizo los primeros intentos de escribir la lengua yoruba, y obviamente lo primero que intentó traducir fue la Biblia, y le llamó curiosamente Iwe Imo, que es libro de la sabiduría.